Nadie notó al conserje de 80 años hasta que Omar Harfuch entró por las puertas principales de la Secretaría de Seguridad Pública, y lo que pasó después cambió para siempre la manera en que México entiende el verdadero poder. Esta es la historia de don Esteban, un hombre invisible que conocía secretos que ningún político había descubierto jamás. La multitud se agolpaba en el vestíbulo como enjambre de trajes oscuros y corbatas ajustadas, todos con la mirada fija hacia las puertas de cristal. Los periodistas levantaban sus cámaras, los asistentes revisaban sus teléfonos, los funcionarios enderezaban sus espaldas en preparación para el momento. El murmullo de expectación llenaba el aire como electricidad antes de la tormenta, pero ninguno de esos ojos ansiosos se posó en el hombre que empujaba su carrito de limpieza por el pasillo lateral. Don Esteban Morales había caminado estos pasillos durante 47 años. Sus pasos eran medidos, cuidadosos, como si sus piernas negociaran cada centímetro del piso de mármol que había encerrado miles de veces. El uniforme azul marino le colgaba holgado sobre los hombros que alguna vez fueron anchos, y sus manos, arrugadas, sostenían el trapeador con la familiaridad de quien ha limpiado los mismos rincones durante décadas. Nadie lo miraba. Nadie nunca lo miraba. Las puertas se abrieron con un susurro de aire acondicionado y autoridad. Omar Harfuch cruzó el umbral como si el edificio mismo se inclinara hacia él, su presencia llenando el espacio antes de que sus zapas tocaran el suelo. Secretario de Seguridad Pública de México, el hombre que controlaba las decisiones que determinaban la seguridad de 130 millones de personas. Su paso era firme, decidido, acompañado por el séquito de asesores que se movían como satélites alrededor de su órbita. Los flashes comenzaron a disparar. Las voces se alzaron. «Señor secretario, una declaración». Los periodistas se empujaban entre sí, creando un mar de micrófonos y grabadoras. Harfuch caminaba sin detenerse, con esa sonrisa profesional que había perfeccionado en años de política, saludando con la mano mientras sus guardias abrían paso entre la multitud. Don Esteban se hizo a un lado, presionando su carrito contra la pared como había aprendido a hacer cuando los poderosos necesitaban espacio. Sus ojos, del color del café que había servido en estas oficinas durante casi medio siglo, siguieron la figura del secretario por un momento. Había algo en esa mirada, algo que ninguno de los presentes notó. Reconocimiento. No del tipo que nace de ver a alguien en televisión, sino algo más profundo, más antiguo. Harfuch desapareció tras las puertas del ascensor dorado, llevándose consigo el ruido y la expectación. El vestíbulo se vació gradualmente, los periodistas dispersándose hacia las salas de espera, los funcionarios regresando a sus escritorios. En cuestión de minutos, el mármol había vuelto a su silencio habitual. Don Esteban siguió limpiando, pero algo había cambiado. Sus movimientos se habían vuelto más lentos, más pensativos, como si el peso de un recuerdo hubiera descendido sobre sus hombros junto con el peso de los años. Los pasillos se extendían ante don Esteban como ríos de memoria, cada rincón saturado de décadas que se derramaban sobre el presente como agua sobre piedra gastada. Empujó su carrito por el corredor principal, las ruedas chirriendo contra el mármol con un ritmo que había marcado casi medio siglo de su vida. Los fluorescentes zumbaban arriba, proyectando esa luz fría que convertía los rostros en máscaras pálidas, pero él conocía estos pasillos cuando la luz era más cálida, cuando las voces que rebotaban en las paredes llevaban nombres en lugar de títulos. Recordaba cuando este lugar olía diferente, no a desinfectante industrial y aire reciclado, sino a café recién hecho y a los cigarrillos que los funcionarios fumaban en sus oficinas antes de que llegaran las prohibiciones. Recordaba cuando los secretarios lo saludaban por su nombre, cuando doña Carmen de Recursos Humanos le preguntaba por su esposa cada lunes, cuando el director anterior se detenía a preguntarle cómo estaba su hijo en la universidad. Ahora caminaban junto a él como fantasmas en trajes caros, hablando en códigos de seguridad nacional y presupuestos federales,
sus zapatos resonando contra el piso sin reconocer las manos que lo mantenían limpio. Un grupo de asesores pasó junto a él, sus voces urgentes discutiendo estrategias operativas, mientras él se hacía invisible contra la pared como había aprendido a hacer. Era un arte, la invisibilidad, un talento que había perfeccionado sin darse cuenta, hasta que se volvió tan natural como respirar. «El edificio tiene memoria», solía decir su esposa cuando él llegaba a casa con historias de los pasillos, «y tú eres quien la guarda». Ella había tenido razón, como siempre. Él había visto pasar 3 administraciones, había limpiado las lágrimas de funcionarios destituidos y había barrido los confeti de celebraciones que ahora parecían de otra época. Había escuchado conversaciones que nunca aparecieron en los periódicos y había guardado silencio sobre decisiones que cambiaron el rumbo del país. Sus pasos lo llevaron hacia el ala este, donde estaban las oficinas más antiguas. Aquí, las ventanas aún tenían marcos de madera original, y si cerraba los ojos, podía escuchar el eco de máquinas de escribir en lugar del teclado silencioso de las computadoras. Podía ver a don Aurelio, el primer jefe que tuvo, un hombre que conocía el nombre de cada empleado desde el secretario hasta los guardias nocturnos. Un funcionario joven chocó contra su carrito sin detenerse, murmurando una disculpa automática, mientras seguía hablando por teléfono sobre cifras de criminalidad. Don Esteban enderezó las botellas de limpiador que se habían volcado, sus manos moviéndose con la paciencia de quien ha aprendido que la prisa de otros no debe convertirse en su urgencia. Pero hoy, algo era diferente. Hoy, el recuerdo del hombre, que había cruzado el vestíbulo como un huracán de autoridad, se había quedado adherido a sus pensamientos como polvo en los rincones. Omar Harfuch, había algo en esos ojos, algo que le recordaba a otros ojos que había visto hace mucho tiempo en un lugar muy distinto de estos pasillos de poder. Sus manos temblaron ligeramente mientras limpiaba una mancha en el piso, no de edad, sino de un reconocimiento que no sabía si quería enfrentar. Detrás de las puertas de roble de la sala de juntas, las voces se alzaban y caían como mareas de urgencia. Omar Harfuch se inclinaba sobre la mesa de caoba, sus manos extendidas sobre mapas digitales que mostraban puntos rojos como heridas abiertas en el territorio nacional. Los números danzaban en las pantallas: homicidios, secuestros, rutas de narcotráfico, operativos fallidos. Cada estadística llevaba el peso de vidas reales, de familias destruidas, de un país que esperaba respuestas de hombres como él. Los índices en Michoacán han aumentado un 12%, decía el director de inteligencia, su voz cortante como cristal. Necesitamos autorización para el operativo conjunto. Las palabras rebotaban contra las paredes forradas de libros que nadie leía, documentos de estrategia que se acumulaban como sedimento de buenas intenciones. Harfuch cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de 130 millones de vidas presionando sobre sus hombros. Cada decisión que tomara en esta habitación reverberaría en calles que nunca había caminado, en hogares que nunca conocería. El poder era así, un eco infinito de consecuencias que se extendían más allá de lo que cualquier hombre podía ver. Afuera, en el pasillo que bordeaba la sala de juntas, don Esteban movía su trapeador en círculos lentos y precisos. El susurro de la tela contra el mármol era apenas audible, un ritmo constante que había acompañado miles de reuniones como esta. Sus movimientos eran una danza silenciosa de eficiencia, cada gesto calculado para limpiar sin molestar, para existir sin interferir. ¿Cuántos efectivos podemos desplegar sin comprometer la seguridad en la capital? La voz de Harfuch se filtraba a través de la madera, cargada de una fatiga que las cámaras nunca capturaban. Don Esteban había escuchado esa misma fatiga en las voces de 3 secretarios anteriores. El cansancio de hombres que descubrían que el poder era más pesado de lo que habían imaginado. Sus manos continuaron su trabajo mientras sus oídos, entrenados por décadas de invisibilidad, captaban fragmentos de conversación. Había aprendido a no escuchar, pero también había aprendido que a veces
Las paredes necesitaban testigos silenciosos. Los grandes hombres tomaban decisiones grandes, pero alguien tenía que limpiar lo que quedaba después. Un asesor salió de la reunión, el teléfono ya pegado a su oreja antes de cruzar el umbral. «Confirma con el gobernador», murmuraba mientras pasaba junto a don Esteban, como si fuera parte del mobiliario. «Necesitamos que esté a bordo antes del amanecer. Don». Esteban siguió limpiando, pero sus movimientos se habían vuelto más lentos. Algo en el timbre de esa voz, en la urgencia que llenaba estos pasillos, le recordaba otra época, otras crisis, otras voces que hablaban de operativos y estrategias mientras él limpiaba a su alrededor, invisible pero presente. Dentro de la sala, Harfuch se quedó solo por un momento, estudiando los mapas que se extendían ante él como un paisaje de responsabilidades imposibles. Sus dedos trazaron una ruta en la pantalla, siguiendo carreteras que conocía solo como líneas en un mapa, pero que para millones de mexicanos eran el camino a casa. El susurro de la escoba continuaba afuera, constante como un latido, recordándole que algunos ritmos permanecen inalterables mientras el mundo se tambalea a su alrededor. La reunión había terminado como terminaban todas, con decisiones tomadas, por hombres que regresarían a sus casas, mientras otros ejecutarían las consecuencias. Las puertas de roble se abrieron derramando funcionarios en el pasillo como agua contenida que finalmente encuentra su cauce. Harfuch salió último, como solía hacer, llevando el peso de las horas sobre sus hombros como una carga invisible que nadie más podía ver. Sus asesores lo rodearon inmediatamente, una muralla de trajes y urgencias que se movía con él por el corredor. «Señor secretario, el gobernador quiere confirmar los números. La conferencia de prensa está programada para las 6. El presidente necesita el informe antes del mediodía». Las voces se mezclaban creando una sinfonía de responsabilidades que nunca cesaba, que lo seguía desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. Harfuch caminaba absorto en sus pensamientos, calculando riesgos y probabilidades, cuando algo lo hizo detenerse. No fue un sonido ni un movimiento, sino la ausencia de ambos. En medio del caos controlado de su séquito, había encontrado un punto de quietud absoluta. Don Esteban estaba de pie junto a su carrito, la espalda erguida a pesar de los años, las manos descansando sobre el mango del trapeador como un bastón que había sostenido décadas de servicio silencioso. No estaba limpiando, no estaba moviéndose, simplemente estaba allí, observando el desfile de poder, con ojos que habían visto pasar tantos otros desfiles similares. Sus miradas se encontraron en el espacio que mediaba entre la autoridad y la invisibilidad. Por un momento que duró tanto como un latido y tanto como una eternidad, el ruido del pasillo se desvaneció. Los asesores continuaron hablando, pero sus voces se convirtieron en un murmullo distante. Los teléfonos siguieron sonando, pero su urgencia se diluyó en el aire acondicionado. Harfuch vio algo en esos ojos del color del café que le hizo recordar por qué había entrado en el servicio público. No la gloria ni el poder, sino la convicción de que su trabajo importaba para personas reales con vidas reales. Vio reconocimiento, pero no del tipo que estaba acostumbrado a recibir. No la mezcla de respeto y temor que veía en los rostros de sus subordinados, ni la adulación calculada de los políticos. Era algo más profundo, más antiguo, el reconocimiento de un hombre que había visto muchos hombres poderosos pasar por estos pasillos y sabía distinguir entre aquellos que servían al cargo y aquellos que servían al pueblo. Don Esteban inclinó la cabeza levemente, un gesto tan sutil que cualquier otro lo habría perdido en el movimiento constante del edificio. Pero Harfuch lo vio. Lo sintió como un eco de algo que había olvidado que existía. El respeto ganado no por títulos o posiciones, sino por algo mucho más difícil de conseguir. «Señor secretario», la voz de su jefe de gabinete cortó el momento como un cuchillo. «Tenemos que llegar al helicóptero». Harfuch parpadeó regresando al presente, pero mientras se alejaba por el pasillo, sintió el peso de esa mirada siguiéndolo. Como si algo hubiera comenzado que ninguno de los dos entendía completamente. Todavía.
Los sótanos de la secretaría respiraban historia como pulmones antiguos que hubieran guardado el aire de décadas pasadas. Don Esteban bajó las escaleras de concreto con la facilidad de quien conoce cada escalón, cada grieta, cada sombra que se alargaba bajo las luces amarillentas que él mismo había cambiado cientos de veces. Aquí, lejos del mármol y las alfombras persas de los pisos superiores, el edificio mostraba su verdadera naturaleza, huesos de acero y músculos de concreto que él había ayudado a fortalecer. Sus manos, arrugadas pero firmes, corrieron por las tuberías que serpenteaban a lo largo del techo como arterias expuestas. Conocía cada válvula, cada conexión, cada punto donde el sistema respiraba o suspiraba. Los ingenieros subían de vez en cuando con sus tablets y sus uniformes impolutos, pero él sabía que cuando algo se rompía de verdad, cuando el edificio gemía en las madrugadas, eran sus manos las que encontraban el problema. 1976, murmuró, tocando una sección de pared donde aún se podían ver las marcas del encofrado original. Él había estado ahí cuando vertieron el concreto, un joven de 33 años, con músculos que no conocían el cansancio, y sueños que aún no habían aprendido a ser silenciosos. Había mezclado cemento junto a albañiles que fumaban delicados y hablaban de sus hijos. Había cargado varillas de acero bajo un sol que convertía el Valle de México en un horno. El archivo histórico se extendía ante él como una catedral de documentos olvidados. Cajas de cartón se apilaban hasta el techo, cada una marcada con años que él había vivido, pero que para los funcionarios de arriba no eran más que números en expedientes polvorientos. Sus dedos encontraron una caja marcada 1978-1982 y la abrió con la reverencia de quien manipula reliquias sagradas. Fotografías en blanco y negro se derramaron entre sus manos. La construcción del ala oeste, el día que instalaron el primer sistema de seguridad, la ceremonia de inauguración, donde él aparecía en el fondo, una sombra con overol que nadie había notado entonces y que nadie recordaba ahora. Pero él sí recordaba. Recordaba el orgullo de haber ayudado a construir algo que duraría más que su propia vida, algo que importaría. 47 años, susurró al aire espeso del sótano. 47 años conociendo cada secreto estructural del edificio, cada punto débil, cada fortaleza, mientras arriba los secretarios llegaban y se iban llevándose consigo sus políticas y sus promesas, él permanecía como un guardián silencioso de la memoria arquitectónica del lugar. Un ruido en las escaleras lo hizo levantar la vista. Pasos que no reconocía, más lentos que los de los técnicos de mantenimiento, más decididos que los de los funcionarios perdidos. Se quedó inmóvil entre las sombras, las fotografías aún en sus manos, sintiendo que algo estaba a punto de cambiar en la rutina que había mantenido intacta durante casi medio siglo. Los pasos se acercaron, y con ellos, la sensación de que el encuentro de miradas en el pasillo había sido apenas el comienzo de algo que ninguno de los dos había previsto. Las oficinas después de las 9 de la noche se transformaban en un paisaje diferente, despojado del bullicio diurno que las llenaba de propósito aparente. Omar Harfuch había despedido a su último asesor hace una hora, pero se quedó en su oficina con las luces tenues, rodeado de reportes que parecían multiplicarse como organismos vivos, cada vez que creía haber terminado con ellos. La Ciudad de México se extendía más allá de los ventanales como un océano de luces parpadeantes, cada punto luminoso representando vidas que dependían de las decisiones que él tomaba en esta habitación silenciosa. Se aflojó la corbata y se permitió el lujo de quitarse los zapatos, sintiendo cómo sus pies agradecían la liberación después de 14 horas de reuniones, presentaciones y crisis que requerían su atención inmediata. Este era su momento favorito del día, cuando el peso de la representación se aliviaba y podía pensar sin la presión de parecer que tenía todas las respuestas. Un sonido lo distrajo de los documentos. Pasos lentos pero constantes en el pasillo, acompañados del chirrido familiar de ruedas que necesitaban aceite. Se acercó a la puerta de su oficina y la entreabrió.
asomándose al corredor que ahora parecía una catedral vacía, bañada en luz fluorescente. Don Esteban empujaba su carrito con la misma dedicación que había observado durante el día, pero, ahora sin la multitud de funcionarios creando una barrera invisible entre ellos, Harfuch pudo verlo realmente. Vio la precisión con que limpiaba cada superficie, la manera en que sus ojos revisaban cada rincón como si fuera personalmente responsable de la perfección del lugar. No era solo limpieza, era cuidado, el tipo de atención que se le da a algo que uno considera propio. Harfuch se quedó allí, medio escondido detrás del marco de la puerta, observando a este hombre que trabajaba en soledad con una dedicación que pocos de sus empleados mostraban bajo supervisión directa. No había nadie para impresionar, nadie para supervisarlo, y sin embargo don Esteban trabajaba como si cada movimiento fuera evaluado por los ojos más exigentes. La curiosidad que había comenzado con el encuentro de miradas se intensificó. ¿Qué tipo de hombre continuaba trabajando con esa meticulosidad después de 47 años? ¿Qué lo motivaba cuando las cámaras se habían apagado y los reflectores se habían alejado? Harfuch había conocido muchos tipos de empleados públicos. Los ambiciosos, los resignados, los que buscaban reconocimiento y los que simplemente necesitaban un salario. Pero esto era diferente. Esto era algo que no podía categorizar fácilmente. Don Esteban se detuvo frente a una ventana, apoyó las manos en el mango del trapeador y miró hacia la ciudad que se extendía abajo. Por un momento, sus rostros compartieron la misma vista. Millones de luces que representaban millones de vidas, cada una con sus propias luchas, sus propias esperanzas. Harfuch sintió una extraña conexión con ese momento de contemplación silenciosa, como si hubiera descubierto que no era el único en estos pasillos que cargaba el peso de la responsabilidad hacia algo más grande que él mismo. La cafetería a las 10 de la noche era un territorio de nadie, con las sillas apiladas sobre las mesas como soldados en posición de descanso y las máquinas expendedoras zumbando su canción eléctrica en la penumbra. Harfuch había bajado en busca de café, necesitando algo más fuerte que el té que su asistente le preparaba, cuando encontró a don Esteban sentado solo en una mesa del rincón, una taza humeante entre sus manos y los ojos perdidos en algún punto del pasado. Se quedó en el umbral por un momento, luchando contra protocolos no escritos que dictaban que los secretarios no se sentaban con los conserjes, que el poder mantenía su distancia de la invisibilidad. Pero algo en la soledad de esa figura lo empujó hacia adelante, más allá de las jerarquías que habían gobernado toda su carrera política. «¿Le molesta si me siento?», preguntó, manteniendo su voz baja como si hablara en una biblioteca. Don Esteban levantó la vista, sorprendido pero no alarmado. Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez no había pasillos llenos de gente entre ellos, no había séquitos ni protocolos que interrumpieran el momento. «Por supuesto que no, señor secretario», respondió, haciendo ademán de levantarse. «Quédese, por favor». Harfuch se sentó en la silla opuesta, sintiendo lo extraño de la situación, pero también algo parecido al alivio. «¿Cómo está el café a estas horas?» «Malo», admitió don Esteban con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Pero caliente, a veces es lo único que uno necesita». Harfuch se sirvió de la máquina expendedora y regresó, dejando que el silencio se estableciera entre ellos sin la urgencia de llenarlo inmediatamente. Don Esteban tenía razón sobre el café, pero había algo reconfortante en su amargor honesto después de un día lleno de dulces diplomáticos. 47 años, dijo Harfuch finalmente, recordando las palabras que había escuchado en el sótano. 47 años, confirmó don Esteban asintiendo lentamente. Desde que este lugar era más pequeño y menos complicado, ¿qué ha cambiado más? Don Esteban consideró la pregunta, girando la taza entre sus manos como si buscara la respuesta en el líquido oscuro. Antes la gente se conocía por sus nombres, ahora se conocen por sus títulos. Antes las decisiones se tomaban pensando en el próximo año, ahora se toman pensando en las próximas elecciones. La honestidad brutal de la observación golpeó a Harfuch como agua fría.
No había acusación en la voz del anciano, solo la fatiga de alguien que había visto demasiadas promesas romperse contra la realidad. ¿Y usted qué piensa de los que estamos aquí ahora?, preguntó Harfuch, no seguro de si quería escuchar la respuesta. Don Esteban lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando algo más profundo que las palabras. Creo que algunos aún recuerdan por qué vinieron aquí en primer lugar. La pregunta es si van a poder recordarlo mañana también. El aire entre ellos se espesó, con una verdad que ninguno de los dos había esperado compartir. Harfuch sintió que algo fundamental había cambiado en esa conversación, aunque aún no sabía exactamente qué. «Venga conmigo», dijo don Esteban después de terminar su café, levantándose con una energía que Harfuch no había visto antes. «Si quiere entender este lugar de verdad, tiene que verlo como yo lo veo». Caminaron por los pasillos vacíos, pero ahora don Esteban era el guía y Harfuch el estudiante. El conserje se detuvo en una esquina aparentemente insignificante donde dos corredores se encontraban. «Mire», señaló hacia arriba, donde una cámara de seguridad apuntaba en la dirección equivocada. «Lleva 6 meses así. Los de sistemas dicen que funciona perfectamente, pero está grabando la pared». Harfuch miró hacia arriba frunciendo el ceño. En todas sus reuniones de seguridad, nadie había mencionado puntos ciegos en la vigilancia. «¿Cómo lo sabe?» «Porque limpio esta esquina todos los días. Veo lo que las cámaras ven y lo que no ven». Don Esteban continuó caminando, sus pasos ahora seguros de su propósito. «Los consultores vienen con sus reportes y sus gráficas, pero nunca miran hacia arriba mientras caminan». Se detuvieron frente a una puerta de emergencia que parecía perfectamente normal. Don Esteban la empujó ligeramente y se abrió sin resistencia. «El sensor de alarma lleva 3 semanas sin funcionar. Cualquiera podría entrar por aquí y llegar hasta su oficina sin que nadie se diera cuenta». La revelación golpeó a Harfuch como un puño al estómago. Había gastado millones en sistemas de seguridad de última generación, había contratado a las mejores empresas de consultoría, pero había ignorado al hombre que conocía cada recoveco del edificio mejor que su propia casa. «¿Cuántos puntos débiles como estos hay?», preguntó, aunque parte de él temía la respuesta. «17 que he contado», respondió don Esteban sin titubear. «Algunos son fallas técnicas, otros son errores de diseño que nunca se corrigieron. Hay una ventana en el 3er piso que no cierra bien desde el terremoto del 85. Las cerraduras del archivo histórico se pueden abrir con una tarjeta de crédito. El sistema de ventilación tiene una entrada que conecta directamente con el edificio de al lado». Cada palabra era como una bofetada a la complacencia de Harfuch. Todos sus informes de seguridad, todas sus reuniones con expertos, todos sus protocolos, elaborados, y había necesitado a un conserje de 80 años para descubrir que el edificio más importante de la seguridad nacional tenía agujeros como un queso suizo. «¿Por qué nunca reportó esto?», preguntó genuinamente confundido. Don Esteban se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba paciencia y tristeza. «¿A quién? ¿Al director de mantenimiento que viene una vez al mes? ¿A los jefes de seguridad que cambian cada administración? Señor secretario, he trabajado aquí durante casi 50 años. He visto llegar y irse a cientos de funcionarios, todos muy ocupados, todos con prisa, todos convencidos de que saben cómo funcionan las cosas». Harfuch sintió el peso de esas palabras, la acumulación de décadas de sabiduría ignorada, de experiencia desperdiciada por la arrogancia de quienes confundían títulos con conocimiento. «Muéstreme todo», dijo finalmente. «Quiero verlo todo». Don Esteban asintió, y por primera vez en 47 años, alguien en el poder había decidido escuchar. La reunión de las 8 de la mañana comenzó como todas las demás. Directores, acomodándose en sus sillas de cuero, tablets encendidas, café humeando en tazas institucionales. Pero cuando Harfuch entró acompañado de don Esteban, el aire en la sala de juntas se espesó con una confusión palpable. Los murmullos cesaron, las miradas se intercambiaron como código Morse silencioso. «Quiero presentarles a nuestro nuevo asesor de seguridad operativa»,
anunció Harfuch, su voz cortando el silencio como cuchillo afilado. Don Esteban Morales conoce este edificio mejor que cualquiera de nosotros. Ha identificado 17 vulnerabilidades críticas que nuestros consultores externos no detectaron. El director de tecnología se removió en su asiento, las mejillas enrojeciendo, como si hubiera sido abofeteado públicamente. Señor secretario, con todo respeto, nuestros sistemas han sido auditados por empresas internacionales de primer nivel. Don Esteban, sentado al lado derecho de Harfuch como si hubiera ocupado esa posición durante años, habló con la calma de quien ha visto demasiadas reuniones como esta. Sus sistemas funcionan perfectamente. El problema es que están viendo lo que quieren ver, no lo que realmente pasa. La resistencia se materializó como niebla espesa. El subdirector de operaciones intercambió miradas con el jefe de mantenimiento. Había jerarquías que respetar, protocolos establecidos, una manera correcta de hacer las cosas que no incluía consultarle al personal de limpieza sobre política de seguridad nacional. Pero Harfuch había tomado una decisión que trascendía la comodidad burocrática. Durante las siguientes 2 horas, don Esteban guió al equipo directivo por cada punto débil que había identificado. La cámara mal orientada fue reposicionada. La puerta de emergencia recibió un sensor nuevo. La ventana del tercer piso fue sellada apropiadamente por primera vez en 40 años. Los técnicos trabajaban con una mezcla de profesionalismo forzado y resentimiento apenas contenido. Algunos murmuraban entre ellos sobre consultores de 80 años y cambios innecesarios. Otros, los más observadores, comenzaron a notar que las sugerencias del anciano tenían una lógica aplastante que sus propios reportes habían pasado por alto. Para el mediodía, el edificio vibraba con una energía diferente. No era solo la actividad de las reparaciones, sino algo más profundo. El reconocimiento de que la sabiduría podía venir de lugares inesperados, de personas que habían sido invisibles durante demasiado tiempo. Don Esteban caminaba por los pasillos con una postura ligeramente diferente, ya no curvado por la invisibilidad, sino erguido por el propósito. Los funcionarios que antes pasaban junto a él sin verlo, ahora lo saludaban con respeto genuino o calculado. Su carrito de limpieza había sido reemplazado por una oficina pequeña pero digna, con una placa que decía «Asesor de Seguridad Operativa». Pero la verdadera transformación no estaba en los títulos ni en las reparaciones. Estaba en los ojos de ambos hombres. Harfuch había descubierto que el poder real venía de escuchar, y don Esteban había descubierto que su voz, después de 1900, casi 50 años de silencio, finalmente importaba. Sin embargo, fuera del edificio, los teléfonos comenzaron a sonar con una intensidad inusual. La noticia se filtraba, y con ella una atención que ninguno de los dos había anticipado. La filtración comenzó como todas las filtraciones en el gobierno, con una llamada telefónica susurrada y una foto borrosa tomada a través de una ventana. Para las 3 de la tarde, las camionetas de los noticieros se alineaban en la calle como buitres esperando carroña, sus antenas satelitales apuntando hacia el cielo como dedos acusadores. Conserje de 80 años nombrado asesor de seguridad nacional, gritaba el titular que se desplazaba por la pantalla de televisión en el vestíbulo. Los reporteros se agolpaban contra las ventanas como niños frente a una dulcería. Cámaras presionadas contra el cristal, micrófonos extendidos hacia cualquier empleado que saliera del edificio. Don Esteban se quedó paralizado cuando vio la multitud desde la ventana de su nueva oficina. Sus manos temblaron ligeramente mientras se aferraba al marco, observando un circo mediático que tenía su nombre en el centro de la pista. Durante 47 años había sido invisible y ahora se sentía como si estuviera desnudo bajo reflectores que quemaban. «¿Cómo se siente al pasar de conserje a consejero presidencial?», le gritó una reportera cuando intentó salir por la puerta lateral. Las preguntas llovían como granizo. ¿Es cierto que descubrió fallas que los expertos no vieron? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? ¿Qué opina de su nombramiento? Don Esteban se encogió físicamente bajo el bombardeo de atención.
sus ojos buscando desesperadamente una salida que no existía. Este no era su mundo. Él pertenecía a los pasillos silenciosos y a las conversaciones de una sola voz, no a este coliseo de voces y luces que lo devoraban vivo. Harfuch apareció como un escudo humano, abriéndose paso entre los reporteros con la autoridad que había desarrollado en años de política. «Sin comentarios por ahora», declaró firmemente, colocando una mano protectora en el hombro de don Esteban. «Habrá una conferencia de prensa oficial mañana». Pero los reporteros habían olido sangre en el agua. «Secretario Harfuch, ¿es verdad que un conserje descubrió fallas de seguridad que ustedes ignoraron? ¿Qué dice esto sobre la competencia de su administración? ¿No es esto una admisión de incompetencia?» Las preguntas se volvieron dagas, diseñadas para cortar y hacer sangrar. Harfuch sintió la tensión en el cuerpo de don Esteban. Vio cómo el anciano se encogía con cada flash, con cada grito, demandando respuestas que él nunca había pedido dar. «Basta», dijo Harfuch, su voz cortando el aire como látigo. «Don Esteban Morales ha servido a este país durante casi 50 años con una dedicación que pocos pueden igualar. Merece respeto, no este circo». Guió a don Esteban de regreso, al edificio, pero ambos sabían que algo había cambiado irreversiblemente. La historia había escapado de sus manos como agua entre los dedos, y ahora tenía vida propia, creciendo y transformándose en algo que ninguno de los dos había querido crear. Dentro del edificio, don Esteban se derrumbó en una silla, la cabeza entre las manos. «No quería esto», murmuró, «solo quería hacer mi trabajo». Harfuch lo miró y se dio cuenta de que proteger a este hombre se había vuelto tan importante como cualquier asunto de seguridad nacional que hubiera enfrentado. 6 meses después del huracán mediático, la oficina de don Esteban había encontrado su ritmo natural. No era grande ni ostentosa, pero tenía ventanas que daban al patio interior, donde había plantado un pequeño jardín con sus propias manos. Los tomates crecían en macetas dispuestas con el mismo cuidado meticuloso que había aplicado a la limpieza durante casi medio siglo, y las plantas parecían responder a su atención silenciosa, floreciendo como nunca lo habían hecho bajo el cuidado de los jardineros contratados. Los jóvenes llegaban cada martes y jueves, ingenieros recién graduados, técnicos en sistemas, especialistas en seguridad que habían leído sobre vulnerabilidades en libros, pero nunca habían visto cómo se manifestaban en la vida real. Don Esteban los recibía con la misma paciencia que había mostrado con generaciones de estudiantes perdidos en los pasillos, pero ahora tenía permiso oficial para enseñar lo que había aprendido en décadas de observación silenciosa. «La seguridad no está en los manuales», les decía, señalando hacia una ventana que parecía perfectamente normal, pero que él sabía que vibraba de manera diferente cuando el viento soplaba del noreste. «Está en conocer cómo respira un edificio, cómo cambia con las estaciones, cómo reacciona al peso de la gente que lo habita». María Elena, una ingeniera de 26 años con maestría en ciberseguridad, había sido escéptica al principio, pero después de 3 sesiones con don Esteban, había comenzado a ver los sistemas de una manera completamente diferente. No como componentes aislados funcionando según especificaciones técnicas, sino como partes de un organismo vivo que requería comprensión intuitiva tanto como conocimiento teórico. «Mi abuela decía que las casas tienen alma», le había confiado a don Esteban durante un receso. «Pensé que era superstición de vieja, pero usted habla de este edificio como si realmente tuviera vida propia». Don Esteban sonrió. Esa sonrisa que había aparecido más frecuentemente en los últimos meses. Su abuela tenía razón. Los edificios nacen, crecen, envejecen y mueren como cualquier ser vivo. La diferencia es que nosotros podemos ayudarlos a vivir mejor, más tiempo, si sabemos escuchar lo que nos dicen. El programa había comenzado como una iniciativa piloto, pero los resultados eran innegables. Los problemas de mantenimiento habían disminuido en un 70%. Las fallas de seguridad se detectaban antes de convertirse en vulnerabilidades críticas. Más importante aún, había surgido una nueva cultura de atención y respeto
por los detalles que antes se consideraban insignificantes. Harfuch observaba desde la puerta, viendo cómo don Esteban explicaba a un grupo de técnicos por qué cierta tubería hacía ruido solo los viernes por la tarde. El anciano había encontrado su lugar no como una curiosidad mediática, sino como el guardián de conocimiento que siempre había sido. Finalmente, con una audiencia que valoraba lo que tenía que ofrecer, la transformación no había sido solo de don Esteban, había sido de toda la institución, que finalmente había aprendido que la sabiduría a menudo venía empaquetada en formas que el protocolo no reconocía, pero que la experiencia no podía ignorar. Sin embargo, en su escritorio, una carta esperaba su atención, una carta que cambiaría todo una vez más. La carta que esperaba en el escritorio de don Esteban llevaba el sello presidencial, pero sus manos temblaron ligeramente al abrirla no por nerviosismo, sino por el peso de lo que representaba. Reconocimiento nacional al servicio público excepcional, leyó en voz alta, las palabras resonando en su pequeña oficina como ecos de una vida que nunca había buscado aplausos, pero que finalmente los había encontrado. El vestíbulo de la secretaría se había transformado para la ceremonia. Las mismas columnas de mármol que habían visto pasar a don Esteban durante casi 50 años, ahora estaban adornadas con banderas y flores, pero él apenas las notaba. Su atención estaba fija en algo más profundo, las caras de las personas que llenaban el espacio. Reconoció a María Elena, ahora jefa de su propio departamento. Vio a los técnicos que habían aprendido a escuchar el lenguaje secreto de los edificios. Observó a funcionarios que ahora saludaban por su nombre al personal de limpieza. Harfuch se acercó, no con la prisa institucional que lo había caracterizado antes, sino con el paso medido de alguien que había aprendido que las cosas importantes requieren tiempo para ser entendidas completamente. ¿Está listo?, preguntó, pero ambos sabían que la pregunta real era diferente. Don Esteban asintió, mirando una vez más el jardín que crecía en el patio interior. Los tomates habían dado frutos que se repartían en la cafetería, alimentando a las mismas personas que una vez lo habían ignorado. Era un círculo pequeño pero perfecto de cuidado mutuo que había comenzado con semillas plantadas por manos de 80 años. «Sabe», dijo don Esteban mientras caminaban hacia el pódium, «durante 47 años pensé que mi trabajo era mantener este lugar limpio, pero me di cuenta de que en realidad estaba manteniéndolo vivo». El discurso de Harfuch fue breve pero preciso. Habló de eficiencia y resultados, de lecciones aprendidas y protocolos mejorados. Pero cuando le cedió el micrófono a don Esteban, el anciano habló de algo completamente diferente. «Los edificios son como las personas», dijo con la voz clara, a pesar de los años. «Necesitan que alguien se preocupe por ellos, que note cuando algo está mal, que los cuide no porque sea obligatorio, sino porque importan. Lo mismo pasa con las instituciones. No son los títulos ni los organigramas los que las hacen funcionar, son las personas que se preocupan lo suficiente como para prestar atención». El aplauso que siguió no fue el protocolar de las ceremonias oficiales, sino algo más cálido, más genuino. Don Esteban miró hacia la multitud y vio lo que realmente había cambiado. No eran las cámaras de seguridad reposicionadas ni las puertas reparadas. Era la manera en que la gente se veía entre sí, el reconocimiento de que la sabiduría podía venir de cualquier lugar si se tenía la humildad de escuchar. Esa noche, mientras el edificio volvía a su silencio habitual, don Esteban caminó una última vez por los pasillos que conocía mejor que nadie, pero ya no caminaba solo. A su lado estaba María Elena, preguntándole sobre el ruido que hacía la calefacción en el ala norte. Detrás de ellos, Harfuch terminaba llamadas no sobre crisis urgentes, sino sobre programas de mentoría que se estaban replicando en otras dependencias. Lo que realmente había cambiado no fue el edificio, fue la comprensión de que el verdadero poder no viene de los títulos que se ostentan, sino de la atención que se presta a lo que realmente importa.